¿Qué tal? Soy el doctor Francisco Eduardo Rivas Larrauri, soy médico inmunólogo y alergólogo pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, actualmente integrante del Comité de Bioética en Investigación de este instituto. Vamos a hablar acerca de un tema que es muy relevante, muy interesante, que es acerca del resguardo de muestras, ¿sí? Desde un punto de vista amplio y general. Sabemos que el resguardo de muestras es un fenómeno que hemos realizado desde los inicios y la aparición de la raza humana. Muchas veces para fines de herramientas, fines estéticos o incluso fines de aprendizaje, el ser humano a través de los años se ha dedicado a la obtención de estas muestras biológicas para poder comprender más a fondo o para utilizar ciertas herramientas que nos permitieran condicionar mejor calidad de vida. A través del tiempo, con el nacimiento de la teología y las religiones, se popularizó aún más el resguardo de muestras, más para fines teológicos, de adoración o creencias relacionadas con aspectos religiosos. Y actualmente, ya con el advenimiento de las nuevas medidas, incluso de forma recreativa y de aprendizaje, actualmente ya se llega a popularizar todavía más el resguardo de muestras en diferentes características por diversas empresas, no solo en áreas de investigación. Pero bueno, para entrar un poquito más en forma respecto a lo que representa actualmente el resguardo de muestras, debemos primero definir una muestra biológica. Esta muestra se define como cualquier material de origen biológico que sea, en el caso del ser humano, susceptible de conservación y que pueda albergar información sobre la dotación genética característica de una persona. Entonces, el resguardo de muestras no es solo obtener un tejido, un líquido, una secreción que se va a almacenar para fines de investigación pura, sino también porque estamos obteniendo una dotación genética que, con los avances en la tecnología y en la ciencia que actualmente tenemos, puede darnos una información genética de suma relevancia en diversos casos. Las muestras biológicas y sus datos asociados constituyen un material que es imprescindible y preciado para su estudio, ya que son una herramienta fundamental para la investigación biomédica. Esto ha cobrado mucha relevancia con el avance que se ha obtenido en la ciencia. Durante años se han almacenado los excedentes de muestras biológicas obtenidas de estudios de investigación con la hipotética realización de algún procedimiento o proyecto de investigación futura. Entonces es un fenómeno relativamente frecuente que en el área de investigación se tienda a almacenar muestras o excedentes de las muestras de alguna investigación para poder desarrollar investigaciones futuras. Pero de esta situación nace precisamente una serie de preguntas que vamos a tratar de contestar en el transcurso de esta plática. La primera es, ¿qué tan factible es almacenar muestras biológicas para futuros estudios? Es decir, yo pido el consentimiento para tomar una muestra para un estudio puntual y decido almacenar dichas muestras para futuros estudios. ¿Es esto factible? Sí o no. 2. ¿Es necesario un consentimiento informado para futuras investigaciones que involucren las muestras de resguardo? 3. ¿Es ético resguardar muestras biológicas obtenidas de estudios previos? 4. ¿Quién es el dueño de estas muestras? Y para poder analizar esto, quizás sería conveniente o sería prudente ver esta situación del resguardo de muestras de diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva del investigador, podemos considerar que es aconsejable que al momento de obtener las muestras biológicas para un estudio yo prevea la posibilidad de su conservación en condiciones tales que me permitan reutilizar esas muestras para proyectos de investigación futuro. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de un comité de ética, hay que ser muy puntuales con este tipo de decisiones, ya que desde el punto de vista de ética, cualquier proyecto de investigación que incluya la obtención de muestras biológicas deberá contar obligatoriamente con un consentimiento informado del donante y la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica. Es decir, el primer punto que se debe plantear sobre la mesa en estos casos es que no se pueden resguardar muestras para procedimientos futuros sin un consentimiento firmado por parte del sujeto de estudio y por la aprobación de un comité de ética, ¿sí? Entonces, el primer punto es fundamental para poder garantizar la buena práctica en estos casos. Y el comité de ética, evidentemente, es un comité que siempre debe velar para que prevalezca el interés sobre el paciente y que no se interfiera con el diagnóstico y tratamiento. Es decir, la función más importante de un comité de ética es garantizar el apego y la seguridad del paciente, así como el acceso a su diagnóstico y tratamiento. Entonces,
¿Qué requisitos debemos cumplir para poder obtener un resguardo de muestras? El primer requisito es tener una cantidad suficiente de la muestra, es decir, ya sea sangre, tejido o esputo, en suficiente cantidad para que valga la pena ese resguardo. 2. Equipo necesario para extraer las submuestras. De nada me sirve guardar o almacenar tejidos si no voy a tener el equipo de extracción de DNA, RNA, de células o proteínas. 3. Que yo disponga de unas instalaciones que me permitan procesar y almacenar en condiciones óptimas de seguridad para el entorno y de temperatura para que la muestra esté en adecuadas condiciones. Y 4. Contar con bases de datos para procesar dicha información asociada. ¿Qué beneficios me puede obtener resguardar muestras? Bueno, pues el primero es tener una adecuada trazabilidad de las mismas. El segundo es garantizar la reproductibilidad de los resultados, es decir, que estas muestras estén en las condiciones adecuadas para que me permitan generar dichos estudios o comprobar los estudios que estoy evaluando. 3. Facilitar la participación en proyectos multicéntricos que actualmente se están volviendo cada vez más frecuentes y que pueden obtener mayor información. Compartir o ceder muestras entre diversos proyectos de investigación, lo cual debe de ser muy meticuloso, muy cuidadoso, ya que desde el punto de vista legal es difícil el proceso de compartir o ceder muestras entre proyectos si no hay un adecuado escrito de por medio. Y 5. Disponer de protocolos estandarizados de trabajo que incluyan los procedimientos para tener un adecuado transporte y almacenamiento de las muestras. Es decir, yo no puedo estar usando un refrigerador común para poder almacenar muestras que sean de relevancia y tengo que cumplir con los estándares internacionales para el transporte y el almacenamiento de dichas muestras. Entonces, antes, almacenar tejidos y muestras de sangre eran frecuentemente sencillo porque se consideraban muestras que eran residuos. Entonces, muchas veces eran residuos y en lugar de eliminarlos, los investigadores decidían almacenarlos, pero eran vistos como residuos. Sin embargo, con los avances que ha habido actualmente en el campo de la genética y con las herramientas de investigación que tenemos disponibles, ahora ya estas muestras o estos tejidos se han convertido en un grupo muy importante de información genética que debe de ser almacenado y cuidado con todas las necesidades básicas para su adecuada administración. Entonces, de ahí nace la importancia de los biobancos, como estas áreas donde puedes coleccionar las muestras que han recogido siguiendo las normas de trabajo, de transporte y de almacenamiento según las recomendaciones actuales. Estos biobancos deben de disponer de datos asociados a las muestras y deben cumplir con los requisitos éticos y legales de cada país para poder garantizar un adecuado apego a los derechos de investigación de los pacientes y de los investigadores. Todas las muestras biológicas deben de ser consideradas siempre potencialmente patógenas y por ende debe seguirse en todo momento las medidas de prevención de riesgos relacionados con la exposición a estos agentes. Es decir, si yo voy a guardar una muestra de tejidos, tengo que mantener las medidas estrictas de limpieza, de higiene y los cuidados del almacenamiento para disminuir el riesgo de cualquier proceso infeccioso que ponga en riesgo la seguridad de los investigadores. La obtención de las muestras biológicas para investigación nunca deben interferir con el diagnóstico o el tratamiento estandarizado para los sujetos. Es decir, yo no puedo condicionar un tratamiento a reserva de la toma de la muestra. Yo tengo que ofrecer el tratamiento a los pacientes y ofrecer también la posibilidad de almacenar las muestras para futuros estudios, pero nunca condicionar el diagnóstico o el tratamiento de los sujetos de estudio. Entonces, las recomendaciones actuales para el adecuado almacenamiento y manejo de resguardo de muestras biológicas incluyen: 1. Debe de existir protocolos estandarizados de trabajo. Cada institución tiene que tener su protocolo, ¿sí?, en el cual pueda disponer de ellos, y en estos debe de estar específicamente definido las temperaturas de obtención, el transporte, el almacenamiento, así como los registros para anotar cualquier tipo de incidencia o variaciones respecto a estas normas. Entonces, tiene que haber una norma muy puntual que delimite las temperaturas, el transporte, el almacenamiento, y tiene que haber un registro puntual de cualquier incidencia o variación respecto a esas normas para poder delimitar la viabilidad de dichas muestras. 2. El fraccionamiento y el alicuotado de estas muestras debe de ser altamente específico. Es aconsejable que se realice en el momento de la obtención, es decir, tomar la muestra adecuada, fraccionarla,
¿sí? Y de esta manera vamos a evitar cambios de temperatura y manipulaciones posteriores que puedan afectar la calidad de dichas muestras o la expresión de algunos marcadores. Esto frecuentemente puede pasar con algunas biopsias de tejidos que no son adecuadamente procesadas o alicuotadas, y esto condiciona a largo plazo que dichas muestras no sirvan y generen un gasto innecesario para el área del biobanco, toda vez que cuando la muestra se quiere utilizar, evidentemente ya no sea funcional. 3. Elección de contenedores idóneos para la muestra. Estos contenedores deben de elegirse de antemano teniendo en cuenta el tiempo que van a mantener las muestras, la temperatura que se requiere de almacenamiento y el procesamiento o análisis al que serán sometidas. Es importante que se defina un indicador único de la muestra que resista perfectamente las condiciones de almacenamiento. También, la codificación no debe permitir que se identifique a la persona de la que proviene la muestra. Todas las muestras deben de disponer de un consentimiento informado y estar anonimizadas o codificadas, o bien ser totalmente anónimas. Pero tiene que haber un consentimiento de por medio y dar la opción de que el sujeto de estudio pueda retirar dicho consentimiento cuando lo considere, ¿no? Y 4, la supervisión de los equipos de mantenimiento. Se debe disponer de equipos de emergencia o sistemas alternativos, sobre todo de energía eléctrica, por si se producen fallos en los sistemas de almacenamiento. Debe de haber una planta que garantice las adecuadas temperaturas de los refrigeradores en caso de que haya una falla eléctrica para que dichas muestras no carezcan de eficacia. 5. Los intervalos de temperatura óptima. Esto tiende a ser todavía más complejo porque existen intervalos de temperatura que son los estándares para determinados tipos de muestra o para los procesos de almacenamiento que se van a requerir. Algunos ejemplos de estos los tenemos aquí. Por ejemplo, de 0 a 4 grados centígrados, esta temperatura se debe usar para aquellos tejidos o materiales frescos que se van a manipular. Menos de 20 grados para aquellas muestras en las que va a haber un límite de movilidad proteica o estabilidad de DNA, menos de 80 para estabilidad de RNA y almacenamiento de tejidos, y menos de 150 a menos de 196 para el almacenamiento de células. Entonces, una función indispensable de aquellos biobancos en los que se trabaje adecuadamente la norma es que tengan diferentes contenedores, diferentes refrigeradores o congeladores para poder mantener las muestras como se requiere. En lo particular, este artículo lo recomiendo bastante, que es un artículo de revisión que analiza la seguridad biológica en la preservación y el transporte de las muestras biológicas que obtiene el ámbito de enfermedades respiratorias sobre esta investigación. Y aquí describen adecuadamente las temperaturas que recomiendan, por ejemplo, para orina, para sangre, para plasma, para suero, para capas leucoplaquetarias, para células en general o para líneas celulares y para lavados pleurales. Hay otros factores que debemos tener siempre en mente. Estas temperaturas pueden ser requeridas para almacenamientos a largo plazo, pero para almacenamientos a corto plazo puede haber variables. Por ejemplo, el resguardo de DNA, si el tiempo de resguardo va a ser menor a 2 meses y se va a procesar dicha muestra, se puede mantener a 4 grados centígrados. Pero si va a ser un almacenamiento hasta 1 año, se requiere menos de 20 grados. Sin embargo, si va a ser más de 1 año el almacenamiento planeado para dicha muestra, debemos mantenerla en menos de 80 grados centígrados. Entonces, cuando yo defino el almacenaje de mi muestra, tengo que definir el tipo de muestra para valorar la cantidad o los grados centígrados a los que tiene que ser resguardada y el tiempo aproximado en el que se va a resguardar para yo poder delimitar la temperatura óptima en la que debe estar este tejido, ¿sí? Y permitir así evidentemente un adecuado control y un adecuado uso a posteriori en caso necesario. ¿Pero qué dice el diario oficial de la norma o de la federación? Bueno, es muy limitado todavía en el estudio en estos casos aquí en México. Sin embargo, ya se está analizando más a fondo la importancia de los comités de bioética y de los biobancos en México. Hay algunos estudios en otros países, particularmente en España, en los que se ha adelantado un poquito más este tipo de estudios y uso de biobancos, en los que se analiza precisamente ya cómo el Congreso aprueba leyes de investigación biomédica por consenso, ¿sí? En estos biobancos comentan precisamente en este artículo que la ley va a regular el almacenamiento, la cesión y la utilización de las muestras biológicas, pero que los biobancos pueden ser establecimientos públicos o privados sin ánimo de lucro, pero que deben de ser supervisados por comunidades autónomas y regulados desde el punto de vista legislativo. Aquí en su momento la doctora Susana me hizo favor de prestarme este convenio de Oviedo, que es muy interesante, a la cual le agradezco dicha información, porque
me parece que es de lo más avanzado y de lo más establecido que hay acerca del uso de biobanco y el almacenamiento de muestras. Esto se realizó en Oviedo a través del Consejo Europeo y basados en el convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina. En dicho consenso hablan precisamente del análisis y de la importancia de la bioética como una herramienta que permite defender y promocionar los derechos humanos en las áreas de investigación. Entonces, en dicho convenio llegan a la conclusión de que para un proceso de investigación es fundamental el consentimiento libre e informado que la persona recibe por parte de un médico o investigador. Este tipo de consentimiento fija reglas en específicas para la protección de las personas, sobre todo las afectadas intelectualmente, que van a ser sometidas a algún protocolo de investigación. Estos consentimientos son la parte fundamental de la funcionalidad de la bioética y deben de ser claros respecto a el uso que se le va a dar a las muestras, a la herramienta que se va a tomar y el almacenaje de las mismas. En dicho convenio también hablan precisamente de la posibilidad o la variante de aquellos casos en los que consideren un derecho a no saber el resultado de dichas muestras y de cómo se deben de respetar estos derechos en los pacientes, sin perder de vista que una cosa es la parte del derecho a no saber un resultado y otra muy diferente, la parte o el derecho a saber cuánto tiempo va a ser almacenada la muestra y para qué procesos va a ser utilizada a largo plazo en estos casos. Entonces, la relevancia del convenio de Oviedo es que fija puntos muy específicos que involucran a la bioética y a la investigación para poder garantizar el adecuado uso y almacenamiento de muestras y así como la protección que debe de requerir los individuos que son sometidos a experimentos, siempre teniendo en cuenta el riesgo-beneficio de dichas situaciones y anticipándose un poco más a los riesgos que representa y la prohibición que hay acerca de la creación de embriones vivos o de la clonación respecto a ciertos tejidos que puedan haber sido almacenados o la información que pueda ser obtenida. ¿Ok? Entonces, algo muy interesante de este convenio de Oviedo es que habla precisamente de 29 países miembros de la Unión Europea firmado y de cómo México sería el primer país no europeo en adherirse a dicho convenio. Entonces, en este convenio en particular trata y analiza más a fondo los riesgos y los aspectos bioéticos, sobre todo pensando ya en cuestiones genéticas de clonación y manipulación desde este punto de vista para la prevención del resguardo y las medidas específicas para esta situación. Y el hecho o la necesidad de los biobancos ha dado origen a diversos estudios y tesis que me parecen muy interesantes como este acerca del biobanco, cómo es un asunto pendiente para legislar en México, en donde analizan desde el punto de vista jurídico las implicaciones que tiene el almacenaje de muestras y la necesidad de los biobancos. Entonces, con todo el análisis de estos temas y de estas áreas que mencionamos en el transcurso de la plática, podemos plantear una respuesta a las preguntas que inicialmente surgieron, que a mí en lo personal inicialmente me surgieron cuando revisé este tema acerca del resguardo de muestras y los biobancos. Mis respuestas en lo personal para este tipo de planteamientos son las siguientes. Respecto a si es factible almacenar muestras biológicas para futuros estudios, todo parece indicar que sí, dentro del marco de lo legal y cuando ya se tenga una estructura legal adecuada, pero para ello se va a requerir biobancos que cubran los requisitos que garanticen un adecuado resguardo de las muestras. 2. ¿Es necesario el consentimiento informado para futuras investigaciones que involucren dichas muestras de resguardo? La respuesta es sí, es indispensable un consentimiento informado al momento de obtener la muestra. Sin embargo, no está claro que se requiera reconsentir a los pacientes para estudios de muestras previamente resguardadas, pero en el consentimiento inicial debe de ser claro
si se almacena una muestra, para qué posibilidades se va a almacenar y cuánto tiempo se va a almacenar. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es ético resguardar muestras biológicas obtenidas de estudios previos? Sí entra en el aspecto ético siempre y cuando se haya realizado un consentimiento informado inicial al momento de la toma de las muestras y se le explique claramente al sujeto del estudio las condiciones de resguardo, el tiempo, la forma en que se le eliminarán dichas muestras una vez que ya no sean utilizadas. Entonces, parece ser factible crear una ley que regule el almacenamiento y el resguardo de muestras biológicas, pero debe de haber un consentimiento claro y puntual en el que se incluya la posibilidad de almacenar dichas muestras, los tiempos, las formas y cómo se va a garantizar la eliminación de dichas muestras una vez que estas ya no vayan a ser utilizadas. Y la siguiente pregunta, ¿quién es el dueño de las muestras que han sido resguardadas? Porque a veces se crea esa confusión en saber si el investigador se vuelve el dueño de las muestras o sigue siendo el paciente. La realidad es que el sujeto de estudio que brindó el consentimiento para el resguardo de las muestras sigue siendo el dueño de las mismas y él tiene la capacidad de retirar los permisos de resguardo cuando lo considere pertinente. Es obligación del investigador y del órgano regulador de biobancos garantizar el derecho al apego de las decisiones de los investigadores y legalmente son los responsables de la destrucción de las muestras almacenadas toda vez que el paciente retire el consentimiento. Entonces, es de suma importancia recalcar el papel que juega el investigador, que se va a hacer responsable desde el punto de vista legal de la administración y el almacenamiento de dichas muestras, ya que si existe una falla o una situación legal, quizá el más desprotegido desde el punto de vista legal en el mal manejo de una muestra almacenada va a ser el investigador responsable que haya sido relacionado con el consentimiento informado. Entonces me parece que es de suma importancia este punto y sobre todo comprender que el sujeto siempre va a ser el dueño de la muestra resguardada y no el investigador, pero que el investigador es el que cursa con todo el peso legal de los cuidados de la muestra y del apego a las decisiones del retiro de consentimiento del sujeto de estudio. Entonces, ojo con esta parte, porque desde el punto de vista de área de investigación o médica muchas veces no somos o no estamos muy empapados de las leyes, sobre todo en el área de bioética, y esto puede condicionar fallas legales en el almacenamiento o en el manejo de las muestras que puede poner en riesgo la cuestión bioética o legal de los investigadores involucrados con cualquier resguardo de muestra o con el consentimiento informado de los pacientes. Entonces, cabe recalcar que el consentimiento informado no solo es una herramienta que protege al sujeto de investigación, también es una herramienta que protege al investigador de dicho protocolo, porque es el que va a garantizar y asegurar que el investigador está apegado a la norma, a la ley, y que va a evitarle con situaciones legales o procesos jurídicos a posteriori en caso de presentarse alguna cuestión. Las conclusiones de la plática, ya para terminar, es: 1. Los biobancos son indispensables para resguardar muestras biológicas. Yo no puedo como investigador resguardar una muestra biológica si no cuento con un biobanco que esté estandarizado y que se apegue a la norma internacional para el almacenamiento y cuidados. Cualquier biobanco debe contar con protocolos que cubran recomendaciones mundiales para la obtención, procesamiento, transporte y almacenamiento de muestras biológicas, que habla desde una planta alterna de energía eléctrica en caso de que haya fallas en energía eléctrica, un sistema de monitorización de temperaturas, los diversos refrigeradores o congeladores que se requieren para el tipo de muestras que se van a almacenar, las cartas o las hojas donde se va a estar anotando las eventualidades que se presenten, la supervisión, la seguridad, el uso de cámaras para garantizar el adecuado resguardo de dichas muestras, y no perder de vista que desde el momento en el que obtenemos la muestra es fundamental la correcta identificación de la misma, porque si no hacemos una identificación adecuada inicial, esa muestra a largo plazo va a perder validez, porque después ya no vamos a tener identificado de quién es la muestra, qué características tiene la muestra y qué contiene la misma. Entonces, en ese sentido, si yo no puedo tener la información inicial, no voy a poder hacer el siguiente paso, que va a ser eliminar los datos personales de la muestra, pero poder almacenar adecuadamente las características de la misma. Entonces, la obtención de la muestra es fundamental, la identificación de la misma.
El tiempo de extracción, el transporte y el procesamiento de la muestra debe ser lo más corto posible para garantizar la estabilidad de las moléculas que son estudios. No puedo tomar la muestra, retrasar el proceso y el almacenamiento de la misma porque va a perder calidad o hay riesgo de que dicha muestra se contamine y posteriormente me genere un gasto mayor almacenarla para darme cuenta que eventualmente esa muestra no sirve. ¿Okay? Debemos tener bien delimitadas las temperaturas óptimas antes de recolectar las muestras para definir el tiempo de resguardo y las características de las mismas, y los biobancos deben de tener protocolos en caso de fallas y respaldos para garantizar el resguardo de muestras, como lo mencionábamos. Es fundamental conocer las normas éticas y legales en lo relativo a la obtención, manipulación y o uso o cesión de muestras resguardadas, porque si no conocemos los aspectos éticos y legales del resguardo, la manipulación o la cesión de muestras, vamos a poder caer en un conflicto bioético o legal como investigadores que condicione poner en riesgo nuestras investigaciones, pero sobre todo a nuestras personas jurídicamente hablando. ¿Ok? Entonces, no se pueden prestar o cambiar muestras o manipular muestras sin tener adecuadas normas y conocimiento de las mismas para poder garantizar el apego a la seguridad tanto del paciente como de la muestra como de nosotros como investigadores. Y los grandes avances en el campo de la genómica pueden ser muy aprovechados si las condiciones de las muestras en resguardo cumplen con los requisitos, pero siempre apegados a la norma y a los riesgos y cuidados respecto a lo que habla de clonación y manipulación de material genético. El Comité de Ética en Investigación es una herramienta fundamental para garantizar el adecuado uso de las muestras biológicas obtenidas para su estudio en investigación. De ahí la enorme relevancia del consentimiento informado, no solo para proteger al sujeto de investigación y a su muestra, sino también para protección del investigador, ¿sí? Garantizando así el bienestar de todos y el correcto uso de las muestras, así como la garantía de la buena práctica médica. ¿Ok? Les dejo las referencias que les recomiendo, pueden analizar un poquito más a fondo si les interesa el tema. Me parece que es muy rico y es muy amplio y es un tema que está en constante crecimiento y que en México lo que nos falta ya es un poco más de regulación y apego a las normas internacionales para poder garantizar el adecuado resguardo y uso de estas muestras. Me parece que el futuro del resguardo de muestras tiene que pasar sí o sí por los biobancos y que podemos regionalizar y copiar modelos de biobancos de otros países, por ejemplo en España, que están muy avanzados en este sentido, para poder crecer y crear proyectos que sean más ricos, que garanticen un mejor uso de muestras y mejor calidad en los estudios multicéntricos para futuras investigaciones. Les agradezco mucho su tiempo y cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchas gracias.